Hola a todos y todas, estamos en un nuevo episodio de La Siguiente Movida. Yo soy Juanita León, la editora y fundadora de La Silla Vacía, y estamos aquí con Héctor Riveros, columnista de La Silla Vacía, analista de Blue Radio. Héctor, mucho gusto. Hola, Juanita. Gusto de estar aquí otra vez. Creo que tenemos que comenzar como con un pequeño mea culpa por nuestro último programa que grabamos en caliente cuando todavía no estaban todos los resultados y cometimos algunas imprecisiones, ¿no? Sí, porque pues no estaban los resultados completos. Digamos, por ejemplo, no alcanzamos a avisorar que iba a haber 2.700.000 votos. Nos quedamos cuando íbamos en Estamos 2.300.000. 2.300.000, 2.400.000. Y sobre todo el orden de la lista del Senado, de los ganadores del Senado, nosotros nos quedamos en que iba ganando Wally y finalmente ganó Pedro Flores. Y eso pues cambia un poco, no cambia mucho el análisis porque nuestro análisis era que había una mezcla de Pedro Flores Maquinaria, Wally Influencer y Wilson Arias. Arias como pura izquierda. Y esos mismos tres quedaron, solo que en distinto orden. Pero bien, y nos Bueno, vieron un montón. era porque estábamos en caliente, pero ya tenemos la información precisa en la página, pero creo que Con un enorme nivel de el detalle, análisis además. se sostenía Sí, en eso. los elementos del análisis perfecto. Y hay un gran nivel de desagregación para los que quieran ver en los análisis que ha hecho la silla después, con mapas, con estadísticas comparativas con otros resultados del pacto. Lo de Bogotá, por ejemplo, que claramente es una cosa que tal vez hemos debido advertir un poco Ujú. más, porque efectivamente, aunque al pacto le va muy bien, claramente en Bogotá tiene un bache que los debe tener preocupados. Se reduce la votación en un 53% frente a lo que sacaron en la Cámara de Bogotá hace 4 años. Bueno, Héctor, pues yo hoy te quería proponer otro tema que no tiene tanta coyuntura como el de la vez pasada, pero creo que es un tema muy actual y ahora que se acaba la veda de las encuestas, me parece que es interesante hablar de esto antes de que comience la carrera de caballos y es un cambio que yo veo fundamental en estas elecciones y es el cambio del ecosistema informativo. O sea, siento que frente al 2022 hay pocas cosas que han cambiado tanto como el ecosistema de medios. Los medios están en el momento más débil de su historia, cada vez con una influencia más pequeña. Los influencers, y es lo que veíamos en el caso de Wally y los demás que ganaron en estas elecciones del pacto, los influencers cada vez tienen más influencia mediática, la plata de los medios se está yendo hacia los influencers y la audiencia también. Y hay una amenaza de que la desinformación de pronto va a jugar un rol importante en estas elecciones. Entonces te propongo que hablemos de eso. ¿Qué opinas? Sí, ese es un gran tema. Espero que a la audiencia le guste. A la audiencia siempre le gustan las cosas más calientes y menos analíticas, pero este es un tema que es muy importante. Yo siempre menciono en este tema porque me impacta mucho la experiencia de Rumania. En Rumania hace 6 meses hubo elección presidencial, hicieron la primera vuelta y ganó un señor cualquiera de esos Ceausescu Sí. de Rumania, ganó y el Tribunal Constitucional anuló el resultado porque encontró que a través de TikTok el gobierno ruso había ejercido una influencia sobre los electores y entonces consideró que el voto pues no era informado, sino al contrario, desinformado. Y eso condujo a que inhabilitaran al señor que ganó y después repitieran las elecciones y ganó otro. Ese realmente es un tema Y muy ahí, y importante ahí que sirvió siempre... mucho que había unas encuestas semanales y entonces el tribunal se pegó de eso diciendo este señor salía con 2% en las encuestas durante un año y Bueno, en la última semana ganó, pues. claro, pero muy importante porque además ya eso había pasado un poco en Brasil. Bolsonaro había usado mucho esas redes y siempre hubo como esa discusión de qué tan legítimo era el resultado de Bolsonaro. Y está claro que en Colombia pues puede haber, bueno, va a haber desinformación, pero digo, eso de la influencia extranjera y de que eventualmente, no sé, aquí siempre se dice que Venezuela quiere meter la mano, pues es una cosa que es muy interesante porque en Colombia, en cambio, bueno, en Rumania también existía, pero en Colombia hay un vacío legislativo. O sea, en Colombia a nadie se le ocurriría anular una elección por desinformación. De acuerdo. Pero claro que
pues hay que empezar a considerarlo si lo metemos eso como una causal de nulidad. Bueno, pues esperemos que los rusos estén suficientemente entretenidos en otro sitio. Pero es interesante, Héctor, esta gráfica que tenemos aquí sobre cómo se informan hoy en día los colombianos y cómo ha ido cambiando eso en los últimos 5 años. O sea, la influencia de la gente, hoy todo el mundo está en línea, se informa online, el 70% por redes, eso es muy grande. Versus, pues mira, los impresos, cada vez la proporción de gente que se informa por los impresos es muy, muy pequeña y pues eso tiene consecuencias y cuando vemos la siguiente gráfica en donde en redes sociales, cómo se informa la gente, mira por WhatsApp, el 47% de la gente recibe sus noticias por Facebook y el 35% por WhatsApp, que es mensajería privada, entonces tampoco hay como una posibilidad de contrastar esa No, información. eso es muy impresionante porque, pues, digamos, bueno, los medios, las plataformas de los medios tradicionales, porque hay que hacer una distinción, los medios producen unos contenidos que los trasladan a las redes, al Claro. YouTube y estas cosas, y ahí se ven Claro, pero los relativamente que dicen ahí que se informan por redes sociales, no es que se informen por Caracol o por La Silla Vacía, sino que dicen, Sí, me enteré por Facebook. claro, No, porque, no sé qué en Facebook. por ejemplo, al WhatsApp te llega este video, ojalá, repártanlo, Exacto. distribúyanlo. Y entonces la gente dice, no, ¿por dónde se enteró? Por WhatsApp. Pues en realidad alguien produjo el contenido. Claro. Pero digamos, sí es muy impactante eso. Mira, yo le pregunto a mis alumnos, pero religiosamente, todos los semestres les pregunto, ¿ustedes prenden digamos, tienen el hábito de ver en la televisión el noticiero? No he encontrado uno que me lo diga en los últimos 3 años. Uno solo. La gente mayor de 55 años es la que ve O televisión. sea, los jóvenes de 18 o 20 años, no he encontrado en los últimos 3 años uno solo que diga que tenía el hábito que yo tenía cuando tenía 17, que era correr a que eran las 7 de la noche y Claro. vamos a aprender el noticiero. Eso no existe, ese es un cambio muy, muy grande. Y claro, pues eso empieza a tener unos efectos, pero pues el efecto más importante es que había unos medios que podían ser sesgados, que podían tener pues una línea editorial que a uno eventualmente no le gustara, pero tenían un grado de responsabilidad y había unas caras. Claro. En cambio, en las redes, pues ahora no se sabe. Hay un experto en conversaciones digitales que se llama Esteban Guerrero, que a mí me parece buenísimo y él dice una cosa que a mí me parece muy impresionante y es que en todos los estudios que ellos hacen de conversaciones digitales, los medios solo dominan el 10% de las conversaciones sobre política. Impresionante. O sea, el 90% son otros personajes que no son los medios y que la labor de los medios es romper las burbujas digitales. O sea, la gente habla como en su burbuja, ¿no? La derecha habla entre la derecha, la izquierda en la izquierda, los influencers aquí y allá, pero los medios son los que atravesamos de una burbuja a otra y en esa medida a veces nos convertimos en una desinformación que solo circula en una burbuja chiquita. Por ejemplo, cuando salió esa información de que la reforma laboral acababa los días festivos, Ajá. eso solo circuló en una burbujita chiquita hasta que los medios lo retomamos para desmentirlo y entonces lo llevamos a una burbuja Sí, pero muy grande. ahí tengo una duda porque yo no sé si, yo tengo, pues, como saben, yo tengo estas conversaciones en Blue todos los días y a veces, bueno, a veces no, prácticamente todos los días nos referimos a alguna discusión que hay en las redes de algo que alguien dijo mal dicho, etcétera. Y yo siempre me pregunto si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal, porque pasa eso, claro, si alguien dice una mentira y nosotros nos ponemos a hablar de la mentira, pues estamos sirviéndolo de eco. Pero me parece que la interpretación que dan los que dicen, no, es que eso justamente lo que hace es permitir sacarlo de la burbuja y ponerlo en la conversación pública y poner en evidencia que es una mentira, ahí prestamos un servicio. Debo confesar que ese argumento me ha convencido un poco, porque a mí realmente me parecía que estar repitiendo las mentiras o hablando de las mentiras hacía más mal que bien, pero O sea, lo que entiendo el dice, otro argumento. lo que mostraba Esteban en estas conversaciones es que, por ejemplo, Daniel Quintero no existiría si los medios no lo replicáramos, porque él
le llegaba una burbuja muy chiquita, pero solamente por los medios que lo replicamos. Entonces, yo creo que ahí hay una pregunta para los medios importante, porque, por ejemplo, La Silla, pues una de sus labores centrales es su detector de mentiras. Y pues ahí hay una pregunta, es cómo haces tú para no ser un megáfono de las mentiras, sino realmente Sí, ese es un... para desmentirlas. Y sobre todo, Héctor, porque es que la credibilidad de los medios va en picada. Claro, claro. Y entonces en estas elecciones, pues hay un terreno fértil ahí para esta desinformación y hay unos medios digitales que nosotros hemos visto en nuestro detector de mentiras. No sé, pues como tú sabes, La Silla es el tercero verificador de Facebook en Colombia, entonces nosotros cuando alguien dice que algo es falso, lo cogemos, lo chequeamos y si La Silla Vacía dice que es falso, le cambian el algoritmo a esa noticia para que circule. Ajá, lo que hace La Silla no es comparable con lo que hacen otros medios porque se ha vuelto muy institucional y tiene un grado de credibilidad muy grande. Sí. Entonces incluso lo mencionan. Bueno, el presidente Petro incluso el otro día dijo, eso deberían chequearlo en La Silla Vacía, a ver si era verdad. Entre otras cosas, no sé si le hicimos la Sí, tarea. le hicimos la tarea, sí. No me acuerdo qué era, pero se la hicimos. Sí, porque era como cuántas hectáreas hemos Sí, entregado de sí, sí, tierra sí, sí. y eso debería chequearlo Sí, La sí, Silla sí. Vacía, que me pareció pues digamos un halago porque claro, era una manera de reconocer que había un chequeador de mentira que sirve como de árbitro. Los otros medios obviamente no tienen ese carácter porque además no cumplen esa tarea de esa manera sistemática que lo hacen, pero digamos, yo sí sigo con la duda de si es bueno, en el caso de La Silla, insisto, no, pero en los otros medios sí desvirtuar, controvertir lo que una persona dice mentirosamente en las redes sociales no le ayuda a esa O sea, persona. lo que dicen los estudios sobre desinformación es que eso no debería ser el titular, uno nunca debería titular con la mentira, sino que uno debería es de una vez decir, es falso tal cosa y comenzar con el hecho cierto y después dar el contexto de lo falso. Que es como Que lo no es hace lo el que... chequeador de La Exacto, Silla. exacto. Es interesante esto de los medios que desinforman, que los tenemos aquí en pantalla, porque estos medios que miran la cantidad de seguidores que tienen en Twitter y eso, nosotros encontramos continuamente desinformaciones que ellos publican. Ajá. Y por eso la intervención algorítmica funciona tanto, porque les quitan un poquito el negocio de la desinformación a los medios que propagan. Ese rojo que tiene como una B, yo lo Sí. sigo. Voy a dejar de seguirlo. Y puede ser que a veces diga cosas verdaderas, Claro, porque el pues. problema de la desinformación es que se empaqueta dentro de Lo que se trata es que noticias no logre verdaderas. distinguir entre una cosa y la otra. Exacto. Y están súper bien hechas. O sea, nosotros nos tomamos días estableciendo que no es verdad. O sea, a veces son muy burdas, pero pues en la mayoría de veces son ciertas. Y si tú ves la desinformación que ya está circulando en campaña, pues acá tenemos algunos ejemplos. Ahorita podemos, bueno, antes de pasar esto, estos son el top de superpropagadores, que es muy difícil cuando es el mismo presidente Petro, Claro. una fuente de desinformación muy grande y de difamación que lo hemos No, este visto. trabajo que hizo La Silla es muy importante. Bueno, y la gente lo tiene también ya como referencia, porque claramente hay una documentación muy interesante de quiénes son los que propagan la desinformación. Y claro, es un desastre que el primero sea el presidente Sí. de la República. Eso ya pone un tono muy complejo al debate público, a la discusión pública, porque pues si es al presidente al que toca estar controvirtiendo todos los días y es contra él, contra el que toca estar peleando para que diga una cosa que sea o para que corrija una cosa equivocada, pues es muy difícil. Y además entonces la gente empieza a sentirse los demás como autorizados a que como el presidente actúa así, pues nosotros todos podemos. Yo no sé si viste la discusión que hubo con esta mujer Laura Gallego, creo que es el apellido, la que fue reina Sí, sí. por unos días del departamento de Antioquia, que hizo ese juego de si le sobrara una bala, ¿usted a quién se lo dispararía y tal? Que le generó un problema. Bueno, pues la entrevistaron y ella parte de lo que decía cuando la cuestionaban de por qué usaba un lenguaje como el que usaba era, pero pues, ¿por qué no le dicen al presidente? Claro. O sea, a ustedes les interesa más que una persona como yo cualquiera lo haya hecho y en cambio dejan pasar al presidente. Entonces es como el carácter ese ejemplar
que tiene el presidente de la República, simbólico que tiene el presidente de la República, que se convierte pues en una autorización a todo el mundo para usar el mismo lenguaje y obviamente es una desgracia. Es que si vemos otra vez la foto de los superpropagadores, pues son líderes políticos importantes. O sea, ahí está Polo Polo, que es uno de los más votados en el Congreso, Wilson Arias, Isabel que le fue muy Zuleta, bien en la Wilson Arias que le consulta. fue súper bien en la consulta. A Isabel Zuleta no le fue tan bien No le fue porque tan bien, sí, pero pues igual va a quedar otra vez va a volver al sí, Senado, porque ¿no? quedó por ¿No ahí crees? 19, quedó en el límite ahí, quedó. JP, y veamos en Petro las rectificaciones que él tiene que hacer la próxima semana por orden judicial, ¿no? Está una rectificación a la senadora Paloma Valencia, la que acusó de los falsos positivos. Aquí está un video de Paloma. ¿Se acuerdan de que Petro me acusó de ser cómplice de los falsos positivos? Pues le acabamos de ganar una tutela. No solamente va a tener que rectificar en todas sus cuentas, sino que va a tenernos que pedir excusas públicas. Porque no vamos a permitir que los gobernantes le sigan faltando al respeto a los ciudadanos, ni muchísimo menos a los líderes de oposición. Aquí vamos a hacer respetar la historia de Colombia y la verdad, que no la escriben con mentiras. Entonces está por un lado esta rectificación, está la rectificación que todavía está pendiente a las periodistas por haber llamado a los periodistas muñecas de la mafia, que también se ganó en la Corte Constitucional y que tampoco ha rectificado. Y yo ahí, Aurus McMaster sí hizo la rectificación, que la tenemos ahí. Y borró el trino. Sí. Hizo la rectificación como varias veces lo ha hecho, que es diciendo, rectifico, pero sigo diciendo lo mismo. Y se echa una parrafada larga ratificando aquella cosa que le pidieron que rectificara. Ahí, por ejemplo, con Bruce pasó así. Bueno, no sé si ya hizo algo. Todo eso se lo hizo rectificar el Consejo de Estado. Ahora, hay varias cosas interesantes en ese tema. Una cosita un poco menor es que el presidente, tú sabes que en algún momento las tutelas que se dirigen contra el presidente de la República las conocía el Consejo de Estado. El presidente Petro sintió que en el Consejo de Estado le estaba yendo mal, que estaba perdiendo. La verdad es que no estaba perdiendo porque el Consejo de Estado en varias ocasiones había fallado a favor del presidente. Pero alguien le dijo que eso en el Consejo de Estado no había sino opositores y tal, y echaron un decreto diciendo, bueno, ya no, las tutelas contra el presidente no van al Consejo de Estado, sino ante un juez del circuito normal y allá se someten a reparto. Bueno, pues le ha ido peor al presidente de la República. Claro, le ha ido peor al presidente de la República porque, por ejemplo, le ordenaron rectificar una cosa en la cual yo, si francamente no estoy de acuerdo, que era, pues era una expresión muy ofensiva, pero pues no, Sí, digamos, no sí, veo bien sí, ahí cuál no derecho hay como una fundamental se ofensa, afectaba, sí. que era el del tema del clítoris y la cabeza, y que las mujeres tenían que acompasar, ahí lo tenemos también. acompasar una cosa con la otra. Un juez se le ordenó rectificar. Bueno, el tema de las muñecas de la mafia es una decisión reciente de la Corte Constitucional porque, entre otras cosas, el Consejo de Estado había negado en primera y segunda instancia la tutela. Había dicho una cosa que a mí me parece un poco absurda, que es que no se refirió a nadie en concreto, no dijo Juanita León. Entonces, pues, a cuento de que ustedes se van a sentir aludidas, dijo el Consejo. Pero la Corte, con razón, a mi modo de ver, dijo, no, en el contexto se sabe a qué se estaba refiriendo y además eso genera una estigmatización y una violencia contra las mujeres y contra las mujeres periodistas, etcétera, y le ordenó rectificar. Pero hay una lista muy larga ahí o sea, yo creo que hay 15 decisiones por lo menos. Héctor, ¿y qué pasa si no rectifica? O sea, porque uno tiene la sensación de que o no rectifica como toca o se demora en rectificar. ¿Qué implicación jurídica tiene eso? Porque en general, la regla general, digamos, es que una persona que incumple una orden de tutela de un juez, pues tiene una amenaza que es que lo arresta. La gente a veces cree que cambia el cumplimiento de la sentencia por el arresto, y hay algunos que se las dan de machitos y dicen, no, pues a mí que me metan a la cárcel, pero yo no voy a decir eso o alguna cosa. No, el arresto no cambia el cumplimiento. El arresto se hace es para conminar al cumplimiento, y por lo tanto, si usted se va 3 días o 4 a la cárcel y no corrige, pues lo vuelven y lo meten. Es un mecanismo, es para conminar al cumplimiento y no para permutar el cumplimiento. Entonces, bueno, eso es lo uno. Pero lo otro es que, claro,
está la discusión de si una sanción de esa naturaleza es posible imponérsela al presidente de la República. En mi opinión, hoy no, después de la tutela, además que ganó el presidente en la Corte en relación con el Consejo Nacional Electoral, que dijo que había como un fuero integral en su favor en la Comisión de Acusaciones y en la Cámara de Representantes, pues me parece que es impensable que un juez de la República de cualquier nivel ordene un arresto Claro. del presidente de la República. Incluso a veces, incluso también podrían ser multas o cosas de ese estilo, pero no, a mí me parece que ahí no hay cómo, y mucho menos ahora con la orden del presidente, con el cambio de competencia y que sea un juez cualquiera. Yo recuerdo que, entre otras cosas, el presidente Duque, cuando resolvió mandar las tutelas presidenciales al Consejo de Estado, es porque un juez de un municipio del Tolima, que no me acuerdo cuál, ordenó su arresto. No, que eso es Y absurdo, pero claro que pues eso era un poco loco, y claro. entonces pues obviamente al presidente no lo iban a arrestar por eso, pero cambió la competencia. Yo creo que ahí hay un problema que no está suficientemente resuelto en el derecho, que es cómo condenar al presidente. Ahora, lo que pasa es que tampoco es normal, no existe, yo creo, francamente creo que no existe otro país del mundo en el que un juez de cualquier nivel le pueda ordenar al presidente una rectificación. Claro. Yo creo que eso no pasa en ninguna parte, no conozco un antecedente. Claro. Entonces, también aquí tenemos un sistema de controles que funciona muy bien, pero que tiene que tener un límite. Me parece que el presidente Petro, como varios otros, se han burlado de algunas de las órdenes de los jueces, pero por lo menos, digamos, en el caso de Bruce, que claramente Claro, se burló, pero por rectificó. lo menos retiró el trino. Claro. Entonces hay alguna cosa. Ahora, en el fondo, hoy por hoy, lo importante es que la gente se gane la tutela. Para poderlo contar. Por ejemplo, Exacto, como Paloma, ahí en lo que acaba de decir, se ganó el pleito y ya no importa Claro, si claro. Petro se Claro, eso es lo de retira, menos. ya él quedó chuleado. Claro. Héctor, pero uno lo que ve es que en esta campaña ya comenzaron campañas de desprestigio entre los candidatos, que siempre ha ocurrido. Esto comenzó como más temprano, podemos ver ahí ya cosas que han salido contra María Fernanda Cabal, contra De la Espriella, contra el mismo presidente, contra Iván Cepeda. Han salido una cantidad de memes como asociándolo a las FARC. Mira ahí como lo comienza a asociar. Y ahora con la inteligencia artificial, pues esto se vuelve exponencial, ¿no? Mira las fotos que ya están saliendo con inteligencia artificial, ¿no? Que la gente ve esa foto de Santos abrazando a Claudia y a Petro y pues la gente cree que es verdad. O la foto del medio, que es un montaje de Petro con Fito, el narcotraficante en Manta, que nunca sucedió esa reunión, pero la gente lo ve y Y de las es más fotos vaya y difícil. venga, pero en donde ponen la voz. El audio. La voz es muy impresionante porque aquí pueden coger esta imagen mía, aquí gesticulando y hablando, y me cambian el contenido y yo parezco diciendo unas Exacto. cosas. Eso es realmente muy ¿Qué grave. es lo que pasa todo el tiempo con el presidente? Que lo ponen como si estuviera borracho y es Claro. falso. Claro. ¿Y eso cómo crees que afecte la campaña o la política? Porque eso sí es un fenómeno muy nuevo. Muy nuevo y complejo. Yo le he oído pues a Catalina Botero, que ha estudiado mucho este tema, que ella se pregunta con razón cómo hace para vivir una sociedad en la que no puede confiar en los sentidos, porque yo estoy viendo y oyendo. Claro. Pero entonces uno antes, a veces pues bueno, creía una mentira, yo no la vi, me contaron, lo que fuera, pero aquí yo estoy viendo que una persona está diciendo eso, estoy oyéndola y no puedo confiar que eso que yo estoy viendo y estoy oyendo es verdad. Entonces eso realmente genera un fenómeno de desconfianza muy grave. Yo, pues ya para esta campaña no lo logramos, pero yo creo que hay que avanzar en una legislación fuerte, por ejemplo, para que no se pueda utilizar mi imagen y sobreponerle una voz o alguna cosa con inteligencia artificial. Eso acaba de pasar no recuerdo si fue en Dinamarca, en algún país de estos europeos, aprobaron la primera ley en la que queda prohibido usar la inteligencia artificial usando la imagen de otra persona, porque eso siempre tenía como un vacío legal. Claro, yo tengo derecho a mi imagen, pero no es propiamente un derecho de autor, pues porque mi cara no es, bueno, tenían que darse, el derecho de autor tendrían que dárselo a mi papá y a mi mamá, pero no a mí, pero el derecho de imagen es de imagen como de explotación comercial, entonces pues también lo usan con personas reconocidas que los ponen a, por ejemplo, a ofrecer
bueno, cualquier cosa, cualquier producto. Yo recuerdo que yo llevé un caso, por ejemplo, de una persona reconocida, una figura de la televisión colombiana, que le aparecían, pro- pues ponían la foto en realidad con una noticia invitando a invertir en una cosa que claramente era Ah, sí, estafa y estafa, sí, sí, sí. ese tipo de cosas. Yo creo que eso hay que legislar sobre eso relativamente rápido, ya no fue para esta campaña, pero claro, desde el punto de vista, digamos, también de control, ahí viene una discusión, que yo en eso tengo una diferencia con la mayoría de las personas que estudian estos temas, que llegan a la conclusión de que hay que controlar, ¿no? Hay que controlar el contenido. Claro, pero por ese camino comienzan a censurar los poderosos a los periodistas y eso me parece que es peor el remedio Peor que el la remedio enfermedad. que la enfermedad, porque además, si no termina controlando el Estado, que es como ocurre en China. En China, pues, por ejemplo, en China Claro. dicen, mire, para que usted no esté ofreciendo cremas que no sirven para nada, diciendo que rejuvenecen, Claro. por decir cualquier cosa, entonces hay un listado de influencer oficial en Claro. China, que se parece un poco a lo de las encuestas en Colombia, que es el Estado diciendo qué Claro. información es buena y qué es mala. Yo a eso le tengo pánico. Claro. Ahora, entiendo que digamos, hay un fenómeno en esto que es también muy nuevo y es que en esas plataformas de Internet, pues son unos poderes privados enormes que antes no teníamos. Claro. Unos poderes privados que tienen además unas características, que es que intervienen en la conversación. Porque claro, cuando antes tú cogías un teléfono y me llamabas, pues es cierto que había un poder privado que nos unía, pero Claro. no se metía en la conversación. Ahora, ese poder se mete en la conversación porque con el algoritmo nos pone los temas, pero además nos pone con quién hablar. Claro. Porque entonces me empieza a salir el mensaje tuyo, que yo no te sigo, lo que fuera, y empieza a salirme. Claro. Entonces yo termino hablando contigo sobre un tema, o sea, yo no esperaba ni Que no hablar sabía de eso, ni interesado. hablar contigo. Claro. Y a eso me pone ese poder privado que tiene además un problema gigante, que nadie sabe dónde está. Entonces uno va y pone una demanda y dónde le ponemos, dónde Claro. notificamos al representante de Google. Pues Sí. Google tiene una empresa en Colombia, una Sí, filial en pero Colombia, pero además ni siquiera sabrías además siempre dice, no, pedirles. yo no respondo por ese contenido. Google y Meta, que tienen unas filiales en Colombia, cuando hay unas demandas, ellos dicen, no, yo por el contenido no Héctor, tengo. para traerte otra vez al campo político, este cambio en el ecosistema informativo, ¿a qué candidato beneficia? Porque yo tengo la impresión, por ejemplo, que Iván Cepeda, una de sus grandes debilidades es que él es de un ecosistema informativo viejo y no de este, o sea, no es una persona digital, no se mueve en redes sociales, no maneja el lenguaje de TikTok, no es una persona particularmente atractiva para los medios visuales. ¿Cómo crees que esto lo impacta? Porque yo siento que eso va a ser un hándicap grande para él, por ejemplo, esto. ¿Cómo ves a qué candidato? Creo. Ahora, lo que pasa es que, digamos, aquí hay que dividir eso que tú estás diciendo, que es donde, como se dice clásicamente, donde registra bien. Y claro, hay unos candidatos que no registran bien Claro. en las redes y eso les genera un problema porque se les hace más difícil llegar a las personas por donde las personas están. Y el otro tema es qué tanto la desinformación, las mentiras afectan Claro, la honra de las personas claro. y Que ahí también él tiene una vulnerabilidad grande Claro, por entonces, estas fotos que lo tiene con ponen Santrich. abrazado con Santrich o lo disfrazan de guerrillero y ahí empieza un problema. Claro. Ahí francamente a mí me parece, pero sé que es débil, lo que es que confiar en la audiencia. Me parece que lo más importante sería que la audiencia tuviera capacidad de discernir de qué es verdad y qué es mentira. Yo entiendo que eso es difícil, es un poco utópico, pero me parece que si algo hay que hacer en ese sentido es tratar de fortalecer a la gente para que entienda que no debería asumir un papel de víctima, que es como el normal, es yo soy la víctima porque aquí me dicen mentiras y ya, y yo pues qué hago si me dijeron Claro. mentiras y me confundí. No, un papel más protagónico de yo tengo un deber de verificar si lo que me dicen es mentira o no. Ahí, Claro, y yo creo que hay unas cosas básicas que uno como usuario de información puede hacer para detectar mentiras falsas, como no reenviarlo hasta que sepa cuál es la fuente, tratar de ir a fuentes confiables,
esas informaciones que lo ponen a uno muy indignado o muy feliz normalmente Claro, hay son, que desconfiar. son más falsas porque la realidad nunca es ni tan blanco ni tan negro. Y creo que tener como diferentes fuentes de información y no solamente aquellas que confirman los prejuicios de uno, ¿no? Creo que eso es realmente un paso grande para no caer en la desinformación. Es una tarea adicional, digamos, que tenemos que hacer. Antes no la teníamos que hacer. Claro. Asumíamos o creíamos o no creíamos y ya, pero digamos, teníamos más o menos claro de dónde provenía y qué tan cierto podía ser, y entonces no nos tocaba hacer esa tarea. Ahora yo creo que hay que hacerla, entiendo, pero yo insisto, entiendo que es una cosa adicional para la audiencia, pero yo insisto en que ahí es que hay que concentrarse, porque el tema del control a las plataformas, del juez dando la orden, del Consejo Electoral diciendo si se puede o no se puede poner ese video en TikTok, o del Tribunal Constitucional de Rumania anulando la elección, pues que Dios nos libre de eso. Sí, bueno, Héctor, pues hoy tenemos un programa cortico, pero no queríamos dejar pasar este tema, que es un tema muy importante del que no se habla lo suficiente y como tú dices, yo también estoy de acuerdo en que esto es una labor que tenemos cada uno de los ciudadanos de mejorar nuestra dieta informativa. Claro, la primera tarea que tienen los que nos ven es replicar para que otros oigan, para que otros... O sea, oigan, tú no te pierdes del mensaje de mercadeo. vaya viendo, eso siempre cuando uno se mete en estas cosas siempre enseñan, dígale a la gente que haga así. Bueno, pues espero que nos sigan en la campanita y nos vemos en la siguiente movida, que yo me imagino que tendrá mucho que ver con las encuestas, porque la veda informativa se acaba hoy. Claro, yo creo que esto va Y a ese empezar a fin de salir semana simultáneamente van a con comenzar encuestas. a salir. Ah, sí, exacto. Yo creo que va a haber una encuesta de algún medio este fin de semana ya. Totalmente, sí. Y va a ser simultáneo. Yo entiendo que otros medios, especialmente los televisivos, lo van a dejar para la siguiente fin de semana. Y sí, ahí vamos a saber cómo va la carrera de caballos. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Héctor. ¿No? Vienen las elecciones de 2026 y el panorama político todavía no está claro. En el canal de YouTube de La Silla Vacía le explicamos a profundidad y sin sesgos las movidas de poder que serán claves para tomar decisiones el próximo año. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y haga parte de una comunidad que apoya el periodismo independiente.